Historia de la psicología. 28. Cuarta parte. La nueva psicología. 21. La formación de las escuelas en el siglo XX. 1. La psicología de las profundidades. Inciso A. La génesis del psicoanálisis. El mismo año de 1900, en el que Théodule Ribot, en el Congreso de París, hizo el balance expuesto en el capítulo precedente, apareció la primera obra decisiva de Freud, que tuvo entonces un eco muy débil, pero que estaba destinada a abrir a la psicología un camino imprevisto. Y es igualmente aquella en las que Husserl inauguró un análisis intencional que tuvo también repercusiones directas o indirectas muy considerables en las ciencias psicológicas. Por tanto, el psicoanálisis tiene hoy una historia de poco más de 60 años, en el transcurso de la cual se ha matizado y complicado mucho. La conmemoración del nacimiento de Freud en 1957 ha añadido a una bibliografía inmensa una cantidad tan grande de obras y de estudios que ante esta enorme cosecha de pensamientos alrededor del de Freud, experimenta uno el sentimiento de que es una empresa dificilísima resumirla en pocas palabras. Como es sabido, el término psicoanálisis, inclusive cuando se refiere exclusivamente a Freud, designa varias cosas. Método de exploración del psiquismo humano, en cuanto se le considera como el escenario de procesos inconscientes desconocidos por la psicología clásica. Es también, y sobre todo, una terapéutica para el tratamiento de algunas neurosis y psiconeurosis. Por último, mediante una ampliación indefinida, el psicoanálisis ha invadido todos los dominios de la actividad y de la cultura humana: caracterología, pedagogía, estética, sociología, historia artística y literatura, mitología, folclore, historia de las religiones, historia de las civilizaciones. Freud, más que descubrir el inconsciente como tal, tuvo el genio de revelar y de describir el papel que desempeña dentro del psiquismo humano. Hemos hablado de que los filósofos del siglo XIX, empezando por Schopenhauer, afirmaron mucho antes que él la primacía de la vida instintiva y pusieron de manifiesto, a su manera, algunas de las ilusiones propias de la percepción intelectualista del comportamiento humano. Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XIX, buen número de fisiólogos, neurólogos, psicólogos y médicos que se interesaban en la historia, en la hipnosis y en la sugestión, se percataron claramente de que la vida psíquica rebasa singularmente el campo de la conciencia clara. En una época en que inclusive la atención del gran público era atraída por extrañas manifestaciones que determinaron la aparición del movimiento espiritista y luego de las sociedades de estudios psíquicos, el llamado ocultismo fue objeto de renovado interés. Se ocuparon de él algunos sabios que lo bautizaron con el nombre de metapsíquica, Charles Riquet, y se pusieron a estudiar fenómenos que eran considerados entonces que pertenecían a la superstición y al charlatanismo. Es sabido que este reconocimiento oficial del psiquismo inconsciente fue ilustrado en especial por la obra del médico y filósofo Pierre Janet, cuya tesis de 1889 para obtener el doctorado en letras, el automatismo psicológico, así como la de 1893 para obtener el de medicina, el estado mental de los histéricos, son las fechas importantes en la historia de la psicología general. El autor ha demostrado que pueden aparecer en un individuo segundas personalidades, emanadas, según él, de las regiones inferiores del yo, y hacerle ejecutar algunos actos como los de escribir o mover mesas, sin que tenga conciencia ninguna de ser la causa de los mismos. Pero Janet ve las cosas como intelectualista poco interesado por la vida afectiva. Lo esencial para él es la conciencia vigil, que con su función de lo real asegura el estado normal, y por eso no duda de que únicamente la disgregación de este poder de síntesis sea lo que abre la puerta a las manifestaciones inconscientes, formas inferiores de la actividad humana, y por ende a las neurosis e incluso a las psicosis.
Desde esta perspectiva, no llegará, como Freud, a la idea de un verdadero dinamismo del inconsciente, el cual se encuentra reducido por él, a fin de cuentas, a un subconsciente parasitario que engendra el debilitamiento de la conciencia. Más, el que haya habido un clima de época rico en incitaciones, propició además a otros muchos factores: el sacudimiento producido por las teorías evolucionistas, el considerable desarrollo de las ciencias biológicas y físicas, la instauración de la psicología científica. No disminuye en nada la profunda originalidad de Freud, pues frente a hechos que atraían la atención de los sabios y apasionaban a la opinión, tuvo el tino de comprender, sobre todo, el partido que se podía sacar de ellos para el tratamiento de las neurosis, y en especial de descubrir que el histérico es un ser que padece por sus reminiscencias. Sus reflexiones en este dominio fueron estimuladas por las observaciones de un colega neurólogo muy conocido en Viena, el doctor Joseph Breuer. En el transcurso de los años 1880-1882, Breuer había tenido la oportunidad de tratar a una joven que padecía trastornos histéricos, parálisis parciales, contracciones, confusión mental. Había observado que los síntomas se atenuaban cuando la enferma hablaba con él, pero que las confidencias obtenidas parecían reticentes. Tuvo la idea de recurrir al sueño hipnótico, y la reavivación de algunos recuerdos en este estado provocado había traído consigo la desaparición de los fenómenos mórbidos. Freud, especializado en el estudio de las enfermedades nerviosas, pensó que debía ir a buscar fuera de Viena las enseñanzas que le permitirían perfeccionar sus conocimientos. A lo lejos brillaba el gran nombre de Charcot. Gracias a una beca que le permitió pagar su viaje a París, se inscribió como alumno y entró en contacto con Charcot. El que ya entonces llamaba el Gran Charcot se ocupaba de preferencia de la historia, que sus alumnos lograban provocar en algunos individuos, mediante su gestión hipnótica, parálisis y contracciones. Cuando Freud, de regreso a Viena, quiso informar a la Sociedad de Médicos acerca de lo que había visto y aprendido en Francia, sus colegas protestaron. En la ciudad que en otro tiempo había expulsado al charlatán Mesmer, tales prácticas no gozaban de favor. Los médicos de los hospitales, en cuyas salas pude hallar tales casos, me negaron la autorización de observarlos. Uno de ellos, un viejo cirujano, exclamó al oírme: «Pero, ¿cómo puede usted sostener tales disparates? Histerón quiere decir útero. ¿Cómo? Pues, ¿puede un hombre ser histérico?». Eso no fue más que una de las primeras manifestaciones de la incomprensión, a menudo teñida de hostilidad y de repulsión, con la que Freud chocó durante un decenio. Volvió algunos años más tarde a Francia, en 1889, pero esta vez fue a Nancy, para ponerse en contacto con el anciano Liébaud, en su conmovedora labor, y sobre todo con Bernheim. Fui testigo de los experimentos de Bernheim con los enfermos del hospital, adquiriendo intensas impresiones de la posible existencia de poderosos procesos anímicos que permanecían, sin embargo, ocultos a la conciencia. Le impresionó en particular el curioso fenómeno de las sugestiones llamadas post-hipnóticas, es decir, de la realización por parte de un individuo en estado de vigilia de un acto que se le sugirió en el sueño hipnótico, a propósito del cual, por absurdo que sea, su autor revela preocupación por explicarlo, trata de atribuirle una motivación consciente, como si hubiese sido desencadenado por su cuenta. De regreso en Viena, Freud reanudó sus relaciones con el doctor Breuer, y los dos hombres asociaron durante algún tiempo sus trabajos, escribiendo en común, en el transcurso de los años 1893-1895, estudios sobre la histeria. Pero surgieron divergencias entre ellos en cuanto a la interpretación de los fenómenos estudiados, y su colaboración se rompió definitivamente. Mientras que Breuer atribuía la inconsciencia de algunos recuerdos a un estado mental particular y fortuito, engendrado por algunas condiciones, fatiga, realización de una tarea monótona, etc., Freud se convenció de que había un móvil profundo para su olvido y que la sexualidad desempeñaba en ello un papel preponderante. Así también,
Se preocupaba por encontrar un método que, siendo menos tributario del ocultismo que la hipnosis y de una aplicación más fácil, le permitiese liberar en sus enfermos tales recuerdos perturbadores. Una tentativa infructuosa de hipnotismo lo puso por el buen camino. Sin estar dormida, una paciente dio libre curso a sus pensamientos durante una consulta. Se puso a contar en desorden todo lo que le pasaba por la cabeza, dando testimonio a la vez de emociones que estaban en relación con lo que expresaba. Había nacido la asociación libre, con miras a obtener del paciente la expresión de todo lo que se le viniese a las mientes. En general, imágenes aparentemente fútiles, absurdas o escabrosas, medio que debería convertirse en la técnica por excelencia del tratamiento psicoanalítico. Freud pudo observar, cuando pedía a sus pacientes que se acordaran de las circunstancias relacionadas con el trastorno que padecían, que estos recuerdos se despertaban dolorosamente, como si se ejerciera una resistencia al respecto. Entonces, el problema a que se enfrentó fue el siguiente: ¿cómo desbaratar esta resistencia? ¿De qué manera se puede llegar a esas zonas oscuras del psiquismo cuya entrada parecía estar guardadas por un sensor vigilante? Es sabido que Freud tuvo la idea de poner a contribución el sueño, y como se dio cuenta de que en los sueños la censura sí amengua, no puede decirse que desaparezca, y de que las tendencias inconscientes no se manifiestan más que cuidadosamente disfrazadas, se esforzó por interpretar los sueños, por descifrar lo que se ocultaba tras su disfraz simbólico. Esta investigación lo condujo a hacer descubrimientos sensacionales. El inconsciente no es solamente el receptáculo de recuerdos olvidados y vergonzosas, reprimidos por el yo, y que estarían relegados a la manera en que lo están ciertas obras en el infierno de la Biblioteca Nacional de París, sino que además, y sobre todo, era el centro activo de deseos y de tendencias vivaces, en lucha constante con fuerzas que tienden a mantenerlas a raya. Este conflicto de tendencias se le apareció igualmente en esas anomalías de la vida cotidiana a las que llamó en general actos fallidos, olvidos, lapsus, errores de lectura o de escritura, equivocaciones, torpezas, ausencias, etc., que dan testimonio de una intrusión de las tendencias inconscientes en la vida concertada de todos los días. Es en esta primera fase constitutiva del psicoanálisis, señalada por la publicación de libros sobre los sueños y por obras como La psicopatología de la vida cotidiana, 1901, 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, en español, Una teoría sexual, El chiste y su relación con el inconsciente, ambas en 1905, en donde surgieron los grandes descubrimientos de Freud. La motivación inconsciente, la etiología de la neurosis, la sexualidad infantil, la represión, la resistencia y la transferencia que se establece entre el paciente y el analista, a la que Freud calificó de intensa relación afectiva. El inconsciente aparece en sus primeras teorías como una suerte de humus primitivo, común a todos los hombres, lleno de tendencias moralmente censurables, donde hunden sus raíces las personalidades humanas. La preponderancia que atribuyó entonces a la sexualidad justifica, en cierta medida, el reproche de su pansexualismo que se le hizo, y que el desarrollo ulterior de su pensamiento ha tornado caduco. El principal elemento de escándalo fue producido por su afirmación de la presencia de la sexualidad en el niño y de la importancia decisiva que tiene el complejo de Edipo en la formación de la personalidad, aunada a su definición, muy poco feliz, del niño como un perverso polimorfo, gracias a la audaz y paradójica inversión de la relación generalmente admitida entre lo normal y lo anormal. Con alta frecuencia, sin embargo, el reproche y el escándalo tenían su origen en prejuicios muy arraigados que anulaban cualquier esfuerzo por comprender las nuevas perspectivas abiertas por sus agudas descripciones. B. El desarrollo del freudismo. Las concepciones de Freud sufrieron después profundas modificaciones, sobre todo las que se relacionan con la angustia y con el origen de la neurosis. Su última manera de considerar los instintos se parece un poco a su primera teoría de la libido, pero no por ello es menos cierto que Freud forjó sus mejores armas en el transcurso de esos 10 años de trabajo encarnizado y solitario,
que más tarde calificó de espléndido aislamiento. Todo habría de cambiar en 1907. Freud se enteró de que en Zúrich el psiquiatra Eugene Bleuler, a quien debemos la descripción de la esquizofrenia, director entonces de la clínica de Burgolzi, y su ayudante Carl Gustav Jung se interesaban mucho en la ciencia que había creado. Se establecieron relaciones, y en la Pascua del año siguiente, los amigos del psicoanálisis se reunieron en un congreso en Salzburgo. Decidieron la organización regular de tales reuniones y se pusieron de acuerdo para la publicación de una revista dirigida por Freud y por Bleuler, y de la que Jung sería el redactor en jefe. Anuario que dejará de aparecer a principios de la guerra de 1914-1918. En 1909, año en que salió el primer número, tiene lugar también la consagración oficial del psicoanálisis en Estados Unidos, cuando la Clark University de Worcester, con motivo del 20º aniversario de su fundación, invita a Freud y a Jung a dar una serie de conferencias en alemán. En 1910, un segundo congreso celebrado en Nuremberg decide crear una asociación internacional de psicoanálisis, de la que Jung, a pesar de las reticencias de los miembros vieneses, se convierte en presidente. La nueva asociación se forma con grupos o con adherentes individuales en varios países en Europa y aún fuera de ella, con los cuales Freud establecerá correspondencia. Se fundan nuevas revistas. La Revista Central de Psicoanálisis, redactada por Alfred Adler y Wilhelm Steckel, después por este último solamente. Más tarde, Imago, donde los analistas que no eran médicos como Hans Sachs y Otto Rank contribuyeron a ampliar el campo de aplicación del psicoanálisis. En esta época, el freudismo cuenta ya con adeptos eméritos como Karl Abraham, Sandor Ferenczi, Ernest Jones. En Francia, a pesar de que Pierre Janet reconoció en el Congreso Internacional de Medicina en 1913 que el psicoanálisis ha prestado grandes servicios al análisis psicológico, la nueva ciencia no suscitará sino débiles ecos antes de la Primera Guerra. Una de las raras excepciones de esta carencia inicial de interés está representada por un estudio de Gesnard y Regis. Es hasta 1926 cuando se constituye en París una sociedad psicoanalítica que publica trimestralmente una revista francesa de psicoanálisis. Es probable que la actitud reticente de Janet con respecto al psicoanálisis, su reconocimiento de los grandes servicios que éste ha prestado al análisis psicológico, lo hizo un poco forzadamente, haya contribuido al retraso de su penetración en Francia. Porque Janet, que gozaba en su país de una gran notoriedad, estaba persuadido de que el creador del psicoanálisis le debía lo esencial de lo que proponía. El tercer congreso, que se efectuó en Weimar en 1911, fue precedido por la disidencia de Alfred Adler. Vino después la ruptura con Carl Gustav Jung. En lo sucesivo, dos importantes escuelas disidentes enmarcaron a la de Freud: la psicología individual de Adler y la psicología analítica de Jung. Al sobrevenir la Gran Guerra, los adeptos del psicoanálisis, originarios de países diferentes, se dispersaron y se puso fin provisionalmente a la expansión de este. Los trágicos acontecimientos debían, por otra parte, proporcionar a Freud la ocasión de experimentar la insuficiencia de sus teorías iniciales, principalmente por el hecho de que los soldados traumatizados por un combate o por un bombardeo tendían a revivir en sus sueños la situación que habían vivido, lo que no coincidía gran cosa con la teoría del sueño como satisfacción simbólica de deseos reprimidos. A la experiencia de las neurosis de guerra se agregaba la de las dificultades imprevistas que surgían en la aplicación de la técnica psicoanalítica de esta época, lo que incita a Freud, fuertemente impresionado por el desencadenamiento de las fuerzas de agresión, a cuestionar todas sus ideas anteriores. De esta manera, sus escritos de 1920 a 1923, en particular algunos, señalan un giro capital de su pensamiento. Se había limitado hasta ese momento a situar el comportamiento humano entre dos polos: el principio de placer, soberano absoluto de la vida humana, y el principio de realidad, modificador del primero en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. Ahora bien,
Le parece que la interacción entre estos dos principios no puede explicar la tendencia a repetir las conductas desafortunadas, tanto lo que a su parecer mostraban las neurosis de guerra, como también la extraña conducta de ciertos pacientes que se obstinaban en sumergirse en situaciones penosas, fracasos, amores desgraciados, etc., bajo la influencia inconsciente de antiguas experiencias. Para exponer estos nuevos elementos, admite en lo sucesivo un nuevo factor de la vida psíquica inconsciente, la compulsión de repetición, a la que atribuye un carácter conservador de las pulsiones en general. Pero, ¿de qué manera puede tal compulsión instalarse como un prototipo en la vida afectiva, incitando a repetir situaciones en otro tiempo penosas? Freud empieza entonces un nuevo paso y para explicar esta tendencia demoníaca, confiere una nueva dimensión a la dinámica instintiva, introduciendo los instintos de muerte. A partir de ello, su nueva teoría postula la distinción fundamental entre dos tipos de instintos: los instintos de vida, cuyo fin es el de establecer unidades más grandes con el fin de conservarlas, que implican las exigencias contradictorias de la conservación del individuo y las de la especie, y los instintos de muerte, cuyo fin es el de romper todas las relaciones, o sea, el de destruir todo, que tienden a un retorno al anonimato anterior a la aparición de la vida. Los instintos de muerte habrían nacido en la materia viva en el momento en que las fuerzas cósmicas actuaban sobre la materia inorgánica, creando los seres vivos, experimentando estos en el interior de sí mismos una fuerza que trabajaba hacia el reposo y la muerte. Se puede admitir entonces que la vida, cuya continuidad está asegurada por el instinto de reproducción, lleva arraigada en ella una tendencia a regresar hacia lo inorgánico, y que es una consecuencia de las condiciones que la han visto nacer. Es decir, que para este nuevo Freud existe un conflicto eterno en el interior mismo del ser humano entre las fuerzas antagónicas de la vida y de la muerte. Él piensa y describe así a la compulsión de repetición y a la agresividad, la cual no solamente puede ejercerse contra otros, sino también volverse contra el individuo mismo. Mecanismos de autocastigo, conductas masoquistas. La admisión de este instinto de muerte, arraigado en la existencia, suscitó múltiples discusiones y resistencias, inclusive entre los adeptos del freudismo. Habría que conferir a las consideraciones sociológicas de Freud una colaboración más bien sombría. En obras como El porvenir de una ilusión, 1927, y Malestar en la civilización, 1929, estos postulados biológicos graban el análisis en detrimento de otros factores, económicos y políticos sobre todo, e impiden que se efectúe una verdadera dialéctica de la vida cultural. De todas maneras, este nuevo aspecto de la doctrina freudiana muestra con claridad el paso franqueado de la psicopatología a una verdadera metafísica, así sea con base materialista y calificada de metapsicología. Y metafísica pesimista, porque Freud, si bien piensa en lo sucesivo que el instinto de muerte tiende al retorno a la vida inorgánica, rechaza como una fábula la hipótesis neoplatoniana de una sustancia viva que, desintegrada, tendería por un movimiento de retorno a restaurar la unidad originaria. En esta perspectiva pesimista se inscribe la nueva teoría freudiana de las instancias que estructuran la personalidad. El ello es el yo, ich, y el superyo, over-ich. Su elaboración en lo que se refiere al superyo debe mucho a las ideas de Gustave Le Bon sobre la psicología de las masas, expuestas en una obra cuyo éxito fue considerable a principios de siglo. Freud las toma como punto de partida porque muestran la permeabilidad del yo a las influencias de los demás, sentimiento de poder y de irresponsabilidad del individuo en multitud, incitación a ceder a instintos que de otra manera él habría refrenado, etc. Estas ideas le conducen, en el ensayo que consagra explícitamente la psicología colectiva, a estudiar muy especialmente el fenómeno de la identificación, según el cual un individuo no puede llegar a ser él mismo, sino incorporando los modelos de su alrededor, que sufren la huella de los seres con los que él está en relación. Ciertamente se puede admitir la importancia extrema de este aspecto de las cosas en la formación del psiquismo humano, con la reserva de que se pase enseguida al nivel de las relaciones interpersonales.
El yo, según Freud, quien le atribuye sobre todo la tarea de defender al individuo contra los peligros externos, se desarrolla lentamente, zona estrecha de conciencia, a partir de ello, en contacto con el mundo y bajo la influencia del exterior, del medio, de la primera educación. Anteriormente ya Freud invocaba la presión de la realidad, pero la novedad consiste en que ya no considera al yo como enteramente consciente. A este respecto se encuentra la idea de que aquello que no está actualmente consciente puede en principio llegar a serlo en caso de necesidad por un esfuerzo de rememoración conforme a lo que Freud admitía en relación al preconsciente. Pero la novedad consciente en admitir aún y sobre todo en la vida del yo los elementos inconscientes reprimidos, cuyo acceso a la conciencia es mucho más difícil, porque se enfrentan a esta resistencia que él había descubierto desde el principio, pero sin saber bien quién la ejercía y cómo. A partir de ello está más claro el proceso inconsciente, preconsciente, consciente. El yo consciente al identificarse en suma con el yo, en tanto que el yo en sí mismo es en parte inconsciente. Freud sitúa la formación del superyo por introyección y proyección de las exigencias y las prohibiciones del medio. Después de la situación edipiana, hacia los 5 o 6 años, le atribuye este poder de censura que él había notado aún en los sueños, y esta resistencia que tanto le había impresionado en sus análisis. El superyo puede manifestarse en la vida adulta como una instancia tiránica que engendra un sentimiento de culpabilidad que llega al paroxismo en ciertas psiconeurosis, pero puede también realizar el papel positivo de ayudar al yo en el camino de la sublimación, especie de transmutación que el freudismo señala más de lo que verdaderamente explica, de las pulsiones instintivas en actividades sociales o culturalmente válidas. Las nuevas perspectivas abiertas por este planteamiento de las tesis freudianas debían modificar el método terapéutico. Los que lo practicaban tendían en lo sucesivo a preocuparse menos de la libido y de sus represiones que de los medios utilizados por el yo para defenderse en un doble frente, contra las pulsiones instintivas y o contra el superyo demasiado exigente. Parece que la práctica haya confirmado la validez de esta nueva orientación en la medida en que permite probar que efectivamente el sistema de defensa del yo, formación de compromiso, desempeñaba un papel esencial en la resistencia, siendo esta reactivada cuando este sistema parece amenazado. Parece entonces que este sentimiento de amenaza engendra la ansiedad, aún la angustia, y que la resistencia tendiente a mantener el statu quo del equilibrio adquirido fuera frágil. En otro tiempo, Freud consideraba la angustia como una especie de aflicción que sobreviene cuando un sujeto se encuentra sometido a un flujo de excitaciones, internas o externas, que se siente incapaz de dominar, y hablaba entonces de angustia automática. Ahora bien, en una obra importante de 1926, introduce la noción de señal de angustia para relacionarla con el dispositivo de defensa del yo cuando está amenazado en sus mecanismos de resistencia y de censura por elementos reprimidos, provenientes del yo y del superyo. La señal es entonces la de un peligro interno. La nueva teoría implica que no se podría huir de la angustia o combatirla como el miedo, ya que éste se suscita por un peligro real y determinable, aunque puede producirse una proyección que transforma la angustia en miedo, fobia por un animal, agorafobia, claustrofobia, etc. En definitiva, la segunda forma del freudismo difiere considerablemente de la primera. Sin embargo, lo esencial permanece: la importancia de las situaciones infantiles en sus relaciones con la maduración de la sexualidad y el complejo de Edipo, y que la angustia misma, con todo lo interna que es, prolonga en la vida adulta las primeras experiencias del niño, mientras el yo es aún débil. Sea lo que sea, permanece abierto un problema, el de la distinción que parece imponerse entre la conciencia moral auténtica y la que dicta el superyo. La obra del doctor Charles Odier muestra tal preocupación, pero numerosos epígonos de Freud parecen preocuparse poco de la cuestión. Se sabe que Freud se interesa igualmente por la creación literaria y artística, y que se le deben principalmente estudios sobre Leonardo, Miguel Ángel, Goethe, además de las interpretaciones de personajes de la imaginación y de un autor, principalmente sobre la gradiva,
y del escritor danés J.B. Jensen. Por otra parte, su metapsicología engloba en la psicología colectiva la psicología religiosa. Más tarde, Freud se impresionaría por las analogías que descubrió entre los ritos religiosos y el ceremonial de los sujetos que sufren una neurosis obsesiva. El estudio en el que se ocupará del totemismo y de los tabúes que con él se relacionan se remonta a 1913. Este le conduce a una interpretación psicoanalítica que postula que el clan totémico sucedió a la horda del padre, muerto por sus hijos que se rebelan contra la tiranía, y cuyo tótem sería su sustituto, lo que explicaría la ambivalencia de los sentimientos, de culpabilidad y de triunfo a la vez del culto totémico. El tabú del incesto, la prohibición de matar a un miembro del clan y la obligación de la exogamía procederían de esta muerte original y del sacrificio del tótem, fuera del cual él es un tabú. Sería la reproducción simbólica del crimen original. En la línea abierta por tótem y tabú vendrían a sumarse El porvenir de una ilusión, 1927, Malestar y civilización, 1929. Esta última obra ha vuelto a gozar de un gran favor desde que Herbert Marcuse se inspiró en ella para su teoría social. Lo que caracteriza a la doctrina de Freud es el haber sido construida, por así decirlo, por tanteos, a medida que iba obteniendo una experiencia médica cuya importancia no debe subestimarse, aun cuando se plantee la cuestión de la legitimidad de dar tal extensión a datos procedentes de la psicopatología. Es indiscutible que Freud, al mostrar que en el hombre supuestamente razonable de la tradición clásica sobrevive siempre el niño, ha proyectado una nueva luz sobre el drama humano. Su genio innovador lo incitó a poner en relación fenómenos a primera vista tan diferentes como la mentalidad del infante y la del primitivo, el sueño, los delirios de los psicópatas, los ritos religiosos y las creaciones del artista. Pero el procedimiento implica una inversión paradójica de la relación generalmente admitida entre lo normal y lo anormal, y exige una reflexión más amplia. No podríamos dudar de que las enfermedades ofrecen a la investigación científica un campo de observación extremadamente valioso, por cuanto aclaran estructuras psicológicas profundas por un medio indirecto insustituible. Pero el escollo del caso, y Freud apenas lo evitó, consiste en querer explicar a través de él todas las actividades del espíritu. La perspectiva se hace problemática en lo que respecta a la actividad estética y aún a la filosofía, y en general lo que el freudismo llama sublimación. Por lo que se refiere al arte, Freud reconocía de buena gana que el verdadero artista posee un poder misterioso, sin que esto le impida asimilar algunas veces su obra a una especie de ersatz de la libido. Por ejemplo, cuando declara que el artista ha conquistado finalmente con su fantasía lo que en otro tiempo no había existido sino en su fantasía: honor, poder y amor de las mujeres. Si el porvenir ha probado lo precioso que fue el aporte psicoanalítico para esclarecer ciertos contenidos de una obra de arte, no se podría decir que explica la imaginación creadora. Sin embargo, permanece lo que ninguna reserva podría disminuir: la excepcional importancia de la empresa freudiana, que debía modificar todos los datos de la empresa cultural, obligándola a ponerse ella misma en cuestión. En el trastocamiento de la empresa freudiana que la empresa freudiana implicó, otros han colaborado a su manera, ya sea que hayan permanecido en la ortodoxia o que hayan caído en la herejía. Porque Sigmund Freud, cuyos arreglos a sus teorías dejan subsistir lo que él considera las columnas de Hércules del psicoanálisis, la sexualidad infantil y el complejo de Edipo, se convirtió en el jefe de un grupo al cual impuso de alguna manera el modelo del homosexualis. Creía que debía jugar el papel de maestro que debe conservar un control de la teoría y de la práctica psicoanalítica. Y en estas condiciones, independientemente de la experiencia crucial de la Primera Guerra Mundial, que desmiembra durante años la Asociación Internacional de Psicoanálisis, era imposible que todo marchara sin tropiezos. Los más graves llegaron a la disidencia de Adler y de Jung, de la que hablaremos más tarde.
Entre los otros miembros, con todo lo cuidadosos que fueran por observar obediencia, las rivalidades y los celos eran inevitables, y aquellos cuya originalidad los alejaba de la preocupación por la fidelidad, finalmente se distanciaron también. Entre los adeptos de Freud, que le consagraron una dedicación incondicional, el más devoto fue tal vez Karl Abraham, 1877, mucho tiempo asistente en la clínica de psiquiatría de Zurich, dirigida por Eugene Bleuler, y donde Carl Gustav Jung era entonces médico jefe, quien gozó más tarde de una gran autoridad como presidente de la Sociedad de Psicoanálisis de Berlín. Prácticamente emérito, varios de sus adeptos, entre los cuales estaban Helen Deutsch, Melanie Klein, Theodor Reich, fueron analizados por él. Es autor de estudios clínicos y teóricos, principalmente de una profundización de los enfoques de Freud sobre la formación del carácter, en relación con los estadios que atraviesa la libido, y de un ensayo muy anteriormente al Moisés de Freud sobre Amenofis IV, Akenatón, joven faraón herético que pasaba por ser la primera individualidad de la historia en el orden de la espiritualidad religiosa. Animado de un espíritu ponderado, preocupado constantemente por mantener la cohesión del grupo freudiano y no desprovisto de perspicacia, probada esta por la percepción que tuvo de ciertos peligros de decisión que escaparon a su maestro, Abraham murió prematuramente a la edad de 48 años. Otro de los primeros y de los más fieles discípulos de Freud fue Ernst Jones, fundador del Journal Psychoanalytique de Inglaterra, quien ha desarrollado también algunos enfoques freudianos sobre el simbolismo, las fases de la sexualidad, el erotismo anal y en sus incidencias sobre el carácter, el folclore, etc. Se le debe una importante interpretación psicoanalítica de Hamlet, pero es conocido sobre todo por su gran libro A la gloria de Freud, dedicado a Anna Freud, digna hija de un inmortal genio, que constituye una verdadera mina de informes sobre el fundador del psicoanálisis y sobre las vicisitudes del grupo. A sus adeptos conformistas, Freud prefería, sin embargo, al húngaro Sándor Ferenczi, a quien consideraba un poco como a su hijo adoptivo. Lo llevó con él a los Estados Unidos cuando fue invitado junto con Jung en 1900. Lo introdujo en su familia y lo llevaba como compañero de sus viajes de vacaciones. Y cuando se deterioraron las relaciones entre Freud y Jung, es a Ferenczi a quien corresponderá refutar la herejía naciente. No obstante, hacia el fin de su vida, cuando Freud había aceptado los instintos de muerte y cuando prevalecía cierto pesimismo en el grupo en cuanto a la eficacia de la cura psicoanalítica, Ferenczi también se pone a dudar del método y se dispone a modificarlo. Ante todo, cree encontrar el remedio de un análisis conducido en estado de frustración e impone toda suerte de frustraciones a sus pacientes, abstinencia sexual, frugalidad, etc., con la idea de que la libido, contenida de esta manera, fuera de sus cauces, se canalizará hacia el análisis que podría entonces terminarse más rápidamente. Pero esta técnica activa se muestra decepcionante. Ferenczi debe convencerse de que las prohibiciones impuestas entrañan una reacción emocional, pero de irritabilidad causada por las frustraciones impuestas y muy frecuentemente sin relación con los afectos reprimidos. Para entonces, de un extremo al otro, y recorre un análisis de relajamiento en el que ya no realiza el papel de quien prohíbe, sino al contrario, de padre comprensivo y complaciente con la idea, esta vez, de que el análisis debía suplir a la falta de amor que sus pacientes habrían sufrido en la infancia. En esta nueva perspectiva, llegaron a testimoniarle muestras tangibles de afecto, lo que disgustaba fuertemente a Freud. Sin embargo, si sus relaciones perdieron su cordial confianza, se mantuvieron hasta la muerte. Los tanteos técnicos de Ferenczi tuvieron la ventaja de esclarecer la importancia de la relación intersubjetiva en la situación analítica, que había atraído mucho tiempo antes la atención de Jung. Este estado de cosas tomará, por otra parte, un singular relieve en los trabajos de Moreno. Además, Ferenczi revela en sus escritos un espíritu original y aventurero. Sueña principalmente en un pansimbolismo, susceptible de integrar la biología y el psicoanálisis,
en un sentido que permitiría una solución unitaria a los problemas sin cesar renacientes de la causa y del sentido, del cuerpo y del alma. El ilustre pionero de la medicina psicosomática, Franz Alexander, director del Instituto de Psicoanálisis de Chicago y profesor de clínica psiquiátrica de la Universidad de Illinois, apreció mucho los puntos de vista de Ferenczi en este aspecto. Ferenczi estaba muy ligado a otro miembro del grupo, Otto Rank, cuya separación de Freud le afecta mucho. Rank es conocido sobre todo por su teoría del trauma del nacimiento, es decir, del primer choque decisivo con la vida, que el neurótico no podrá jamás superar. Veía en el mito de Edipo la tentativa de resolver el misterio del destino humano por el retorno al seno materno, y en el acto sexual un esfuerzo inconsciente de reunión simbólica con el cuerpo materno. El ser humano, habitado por una tendencia original y terrestre a encontrar la felicidad intrauterina, no puede vivir sin ilusión, y la religión en particular le permite encontrar, bajo el refugio de un ser supremo, un alivio de esta nostalgia. Freud estimaba mucho a Rank, al cual menciona con frecuencia en su correspondencia con Abraham. El asunto Rank, como se decía entonces en el cenáculo psicoanalítico, le preocupará singularmente y aceptaría, con pena, las advertencias de Abraham. Al término de un examen muy atento, me veo forzado a reconocer en el trauma del nacimiento la expresión de una regresión científica que reproduce hasta en sus detalles la refutación junguiana del psicoanálisis y los síntomas a los cuales se ajusta. No es algo fácil de decir. Por ello, agregó tanto más de buena gana cuanto que no estoy ciego a las diferencias de las personas. Por un lado, Ferenczi y Rank, con todas sus cualidades simpáticas. Por el otro, la falsedad y la brutalidad de Jung. He aquí las cosas que no pierdo de vista, pero esto no me impide observar en sus publicaciones una repetición del caso de Jung, aunque yo mismo haya comenzado por no querer creerlo. En cuanto a Wilhelm Reich, un autor que ha surgido al primer plano en la crisis de nuestro tiempo, se había apasionado muy joven por las teorías freudianas. Siendo todavía estudiante de medicina a los 23 años, se convierte en miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Pero él debía reprobar el cambio que se lleva a cabo en ese momento en el pensamiento de Freud, persuadido de que esta modificación, nueva concepción de la angustia, agresividad, compulsión de repetición, instinto de muerte, expresa un retroceso conservador y pusilánime en relación a las teorías revolucionarias que prevalecían al principio: sexualidad infantil, represión, etiología sexual de la neurosis. Animado por un espíritu muy progresista, en materia política y social, se adhiere en 1923 al Partido Comunista Austríaco y se convierte en un infatigable promotor de un freudomarxismo que le valdrá finalmente ser rechazado por los cuadros de su partido, 1932, y ser excluido después del movimiento psicoanalítico, 1934. Reich veía en la liberación sexual a la vez la única profilaxis de la neurosis y el mejor instrumento de la revolución marxista. En esta doble perspectiva desarrolla una intensa actividad de investigación y de militante, particularmente elaborando una teoría caracterológica original sobre la base de los condicionamientos humanos. Todo orden social crea los caracteres de los que tienen necesidad para mantenerse. En la sociedad dividida en clases, la clase dirigente se asegura la supremacía por medio de la educación y de las instituciones familiares, por la propagación entre todos los miembros de la sociedad de sus ideologías declaradas, ideologías dominantes. Pero no se trata de imponer ideologías, actitudes y conceptos a los miembros de la sociedad. En realidad, nosotros nos enfrentamos en cada nueva generación a un proceso de profundidad, generador de una estructura psíquica que corresponde en todas las capas de la sociedad al orden social establecido. Incitado por el advenimiento del nazismo a reflexionar sobre los factores psicoanalíticos favorables al totalitarismo, es también en la represión de la sexualidad que él descubre el mecanismo esencial del renunciamiento a la iniciativa individual. Cree que el niño, obstaculizado en la expresión espontánea de su sexualidad, desarrollará una personalidad mortificada, inclinada a la sumisión ante cualquier autoridad, y que si el individuo afectado de esta manera intenta sacudir sus cadenas, fracasará
fatalmente en razón de la situación frustrante en la que ellas se originan, cayendo ya sea en la obsesión del sexo, ya en la delincuencia o la tiranía. Ya antes de Marcuse, Reich pensó que los individuos estaban enajenados por una esclavitud interiorizada, y como a sus ojos el único remedio es la liberación de la sexualidad, el concepto de una perfecta expansión de la función del orgasmo, única garantía de salud física, se convierte en él en una especie de monomanía. Sin embargo, a pesar de ciertos aspectos extravagantes de su obra, que le valieron un fin lamentable en los Estados Unidos, donde se había exiliado, ciertamente ha tenido alguna influencia en los promotores del culturalismo norteamericano, algunos de los cuales, Karen Horney, Erich Fromm, por otra parte, ya lo habían conocido bien en Alemania.